Sean bienvenidos a la clase 9. En esta clase estamos tratando sobre motores de inducción monofásicos. Los motores monofásicos tienen un gran desarrollo debido a su aplicación en electrodoméstico, campo muy amplio en su gama de utilización, al que se suma la motorización, la industria en general y pequeñas herramientas. Este tipo de motores tienen la particularidad de que pueden funcionar con redes monofásicas, lo que los hace imprescindibles en utilizaciones domésticas. Los motores monofásicos más utilizados son los siguientes: motores provistos de bobina auxiliar de arranque, motores con espira en cortocircuito y motores universales. Los motores monofásicos tienen un problema con respecto, por ejemplo, a los motores trifásicos. Los motores trifásicos vienen con un campo magnético giratorio que les permite comenzar a funcionar apenas se conectan. En cambio, los monofásicos, al tener una sola fase, no pueden tener en el inicio, digamos, un momento o un par motor para vencer esa inercia. Si yo conecto un motor monofásico a la red, voy a apreciar que hace unos ruidos y que oscila, que el eje se mueve para un lado o para otro un cierto rango, no más que eso. Entonces, para que poder encenderlo, se necesita de algunos dispositivos llamados a veces comúnmente falsa fase o bobinas de arranque o espiras en cortocircuito para constituir, digamos, una fuerza que ayude en el momento de inicio, en el momento que va a arrancar el motor, y lo lleve a su, digamos, régimen de revoluciones o lo acompañe en el sentido de giro que va a girar. Entonces, estos motores monofásicos, a diferencia de los trifásicos, van a necesitar para arrancar, digamos, para el momento de arrancar, de algún dispositivo en particular. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Como este tema es muy largo, tiene un contenido muy rico y es imposible tratar de desarrollarlo en su plenitud, he seleccionado una serie de videos que son muy explicativos. Estos videos se encuentran en la web, pero lo tienen acá disponible dentro de este video para que puedan tener una mejor comprensión de cómo funcionan estos diferentes tipos de motores monofásicos y sus aplicaciones. Sería conveniente que previo a ver el video hayan leído concienzudamente, concentradamente, el documento PDF que acompaña o que está incorporado dentro de la clase para que se pueda entender mejor cada video que vamos a ver. Lo importante de esto es ir viendo cómo es su principio de funcionamiento de estos tipos de motores y cuál es su aplicación. Después, cuando tengamos la oportunidad de participar en las prácticas profesionalizantes, los iremos viendo personalmente, viendo cuáles son sus particularidades, cómo son su morfología y sus utilizaciones. Entonces, para que podamos aprender mejor, vamos a ver esta serie de videos y nos vamos a encontrar en el final para seguir aprendiendo. Motor monofásico de arranque por capacitor. Los motores monofásicos son máquinas eléctricas muy utilizadas en la actualidad, no solo en industrias grandes, sino también en nuestros hogares. Son motores técnicamente mejores que los motores de fase partida. También disponen de dos devanados, uno auxiliar y otro principal. Sobre el devanado auxiliar se coloca un capacitor en serie que tiene como función el de aumentar el par de arranque, entre 2 y 4 veces el par normal. Aplicaciones. Estos motores monofásicos de corriente alterna, cuyo rango va de fracciones de 5 caballos de fuerza hasta 15 caballos de fuerza,
Se usan ampliamente con muchas aplicaciones de tipo monofásico, tales como accionamiento a máquinas y herramientas que pueden ser como taladros, pulidoras, motobombas, etc. Estructura y partes. Este motor es similar en su construcción al de fase partida, excepto de que conecta un capacitor en serie con su devanado de arranque. Los motores de arranque con capacitor están equipados también como los de fase partida, con devanados de trabajo y arranque, pero el motor tiene un condensador, que es un capacitor, que permite tener mayor par de arranque. El capacitor se conecta en serie con el devanado de arranque y el switch o interruptor centrífugo. En la siguiente imagen observaremos las partes de un motor monofásico de arranque por capacitor. Como se puede observar, en la parte de arriba se encuentra el capacitor, el cual nos ayudará a simular una segunda fase, la cual nos ayudará para el devanado de arranque. Después está el estator, donde se encuentran los devanados, tanto como el de arranque como el de trabajo. También podemos ver el rotor un poco más abajo, el cual a través de la inducción magnética comienza a rotar y a partir de su eje se aprovecha el movimiento mecánico para poder transmitirlo. De un lado del rotor tenemos el interruptor de arranque centrífugo, que después del arranque y llegar a cierta velocidad, este se activará. Tenemos lo que es el ventilador, que esto ayuda al enfriamiento de los devanados. El cojinete, que en este caso viene siendo un valero, el cual le permite girar de una manera más sencilla. Tenemos también la placa de extremo, la cual da soporte al valero y al rotor. Y tenemos la armazón, que es donde se encuentran todos estos elementos. En la siguiente imagen podemos observar el modo de conexión de los devanados. Como pueden ver, el devanado de trabajo está conectado directamente a la fuente de alimentación. El devanado de arranque se encuentra conectado a una de las partes de la fuente de alimentación, que de ahí va hacia el capacitor. Del capacitor va a su parte positiva. Después irá a la parte negativa, que irá conectado al devanado de arranque, el cual está en serie y termina en la otra punta de la fuente de alimentación. Curva característica. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento que tiene el motor monofásico de arranque por capacitor. Como podemos ver, lo primero que se muestra es la línea auxiliar, la cual es la del devanado de arranque. Esta comienza mucho antes por el desfase que llega a tener gracias al capacitor. Como pueden ver, esta línea tiene un decaimiento, la cual es cuando se activa el interruptor centrífugo. Después de eso, el devanado principal, el de trabajo, comienza a trabajar, llegando hasta un punto en el que se va hacia el par resistente, que en este caso es la carga con la que se cuenta. Función del capacitor. Como se sabe, el capacitor desfasa la fase afectada en 90 grados, lo cual quiere decir que el campo magnético generado por el devanado auxiliar se adelanta 90 grados respecto al campo magnético generado por el devanado principal. Gracias a esto, el factor de potencia en el momento de arranque está próximo al 100%, pues la reactancia capacitiva del condensador anula la reactancia inductiva del bobinado. En esta ocasión les mostraremos lo que es un motor de espiras de sombra. Un motor de inducción de espiras de sombra, también llamado de polos sombreados, es un motor de inducción que solo cuenta con un devanado principal. En lugar de tener un devanado auxiliar, tiene polos salientes y una porción de cada polo está rodeada de una bobina en cortocircuito, llamada bobina de sombreo. El funcionamiento se basa en que, al aplicar potencia al estator, el flujo de la parte principal del polo induce un voltaje en la bobina de sombra, que actúa como devanado secundario de un transformador.
Como la corriente del devanado secundario de un transformador está desfasada con respecto a la corriente del devanado primario, la corriente y asimismo el flujo de la bobina de sombra está desfasada con respecto a la corriente y flujo del devanado del campo principal. Por lo tanto, en un instante dado, el flujo del campo pasará entre las secciones del polo principal y luego entre las secciones del polo sombreado. En otro instante, el flujo entre los polos interactuará para producir un campo distorsionado que siga un patrón rotatorio. Para simplificar de mejor manera el funcionamiento del motor, lo veremos de la manera siguiente. Vamos a dibujar lo que es el estator. Nos apoyaremos con una gráfica senoidal, la cual nos demostrará el flujo en función al tiempo, recordando que es un motor monofásico. Las espiras de sombra se representarán con la siguiente franja roja. Al aplicar una potencia en nuestro embobinado principal, se producirá un campo magnético, teniendo en cuenta un polo norte y un polo sur en el estator, creando que el flujo vaya en una sola dirección en este sentido. Recordando que las espiras de sombra están desfasadas, no tendrán polarización alguna. Conforme va aumentando la corriente, las espiras de sombra van tomando una polarización, siendo contraria al polo principal al que están unidas. Esto generará que el flujo magnético en el estator se comporte de la siguiente manera. Cuando la corriente toma su valor máximo, tanto el campo principal como el sombreado toman la misma intensidad de flujo. Por lo tanto, la dirección del flujo se comporta de la siguiente manera. En el siguiente instante, señalado de A a B, la intensidad del campo principal disminuye, mientras que la del sombreado aumenta, provocando que la dirección del flujo se comporte en la siguiente dirección. En el momento en que la onda cambia a la zona negativa, es decir, de B a C, los campos principales cambian de polarización. Y los polos sombreados se mantienen, provocando que la dirección del flujo vaya a un solo sentido. En el siguiente instante de tiempo, los polos sombreados cambian de polarización, provocando que el flujo se comporte de la siguiente manera. Al igual que en el semiciclo positivo, al llegar al máximo punto de corriente en el semiciclo negativo, tanto el campo principal como el sombreado tendrán la misma intensidad de flujo, provocando que la dirección fluya en el siguiente sentido. El motor de polo sombreado es robusto, barato, pequeño y requiere de poco mantenimiento. Sin embargo, tiene bajo par de arranque, lo cual limita su aplicación a motores económicos de tornamesas, proyectores de cine, asadores eléctricos, ventiladores y otras cargas relativamente pequeñas de servomecanismos. Los motores de espiras de sombra son usualmente usados con pequeños rotores de jaula de ardilla, aunque eso no limita su funcionamiento a rotores de reluctancia y con rotores devanados. Utilizados ampliamente como motores para corriente continua, los motores de escobillas, también llamados universales, tienen la característica de poderse utilizar tanto en corriente alterna como continua y accionar la maquinaria más diversa. Generalmente tienen un campo estacionario llamado estator o campo,
que va conectado directamente al voltaje de alimentación, y un rotor, también llamado armadura, que recibe el voltaje de la línea a través de un conmutador que, al estar girando la armadura, realiza las inversiones de polaridad necesarias para que la armadura continúe girando. Para simplificar la explicación, vamos a dar por hecho que nuestro motor va a funcionar únicamente con corriente continua. Primero, vamos a conectar el estator a la fuente de alimentación, que para efectos de la explicación será una batería. Dependiendo de la dirección del embobinado, el estator se convertirá en un electroimán. Supongamos que en este electroimán el polo norte queda hacia arriba y el polo sur queda hacia abajo. Mientras esté conectado a la fuente de alimentación, habrá un polo norte en la parte de arriba y un polo sur en la parte de abajo. Ahora pongamos la armadura en medio del campo magnético del electroimán. A través del conmutador, conectamos el devanado de la armadura a la fuente de alimentación. De nuevo, imaginemos que la dirección del embobinado es tal que en la armadura aparecerá un polo norte en la parte de arriba y un polo sur en la parte de abajo. La colocación de las escobillas del conmutador tiene un ligero giro para que el rechazo que hay entre los dos polos norte y los dos polos sur obligue a la armadura a girar en sentido horario. La armadura girará 180 grados, tratando de que quede el polo norte frente al polo sur y el polo sur frente al polo norte. Con esto ocurrirán dos cosas. Debido al peso de la armadura, la inercia hará que la armadura gire un poco más de los 180 grados. Además, el conmutador cambiará las conexiones de manera que nuevamente aparecerá el polo norte en la parte de arriba y el polo sur en la parte de abajo. Esta acción se repite indefinidamente mientras el estator y las escobillas continúen en contacto con la fuente de alimentación, en este caso la batería. Para invertir la dirección de la rotación, basta con invertir los cables que van conectados a las escobillas. También se puede invertir la rotación invirtiendo los cables que van conectados al estator. Si en lugar de utilizar una batería conectamos nuestro motor a una fuente de corriente alterna, el resultado es el mismo, ya que lo que hace que funcione es la polaridad relativa entre el campo magnético del estator y el campo magnético del rotor o armadura. Esta es básicamente la secuencia de operación de un motor de escobillas, llamado también universal, por poder funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Por lo general, los motores utilizados más comúnmente son los devanados en serie, esto es, con el estator y la armadura conectados en serie. Estos son motores de gran poder de arranque y se usan principalmente para arrancar motores de combustión interna, también en taladros de mano y electrodomésticos tales como las batidoras, licuadoras, etc. Espero que este clip haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención y los invito a suscribirse a mi canal. En esta clase hemos aprendido sobre el motor de inducción monofásico, sus diferentes tipos y sus aplicaciones. Como verán, este tipo de máquinas son muy frecuentes en nuestra vivienda. Los tenemos en los electrodomésticos, que son usuales. Lo tenemos en pequeños motores, como ser el de un freezer, de una heladera, de un ventilador. Lo tenemos también en la parte comercial. En el mundo en general estamos muy cerca de los motores monofásicos de inducción y sus diferentes tipos. Entonces es importante reconocerlo, saber cómo funcionan,
para saber entender después si hay que separarlos o hay que hacer adaptaciones. Cuando regresemos a nuestra aula taller, a nuestras habituales prácticas profesionalizantes, vamos a poder tener la oportunidad de tener, digamos, en mano estos motores, poder apreciar su forma, sus conexiones, su funcionamiento, medir sus magnitudes, un sinfín de oportunidades que nos van a brindar un mayor conocimiento y experiencia sobre estas maquinarias. Una vez más, les recomiendo seguir cumpliendo con esta cuarentena, tratar de cuidar nuestra salud y la de los demás para que pronto podamos volver y estar juntos en clase. Desde ya, muchas gracias por su participación y los espero en una nueva clase. Hasta siempre.